Buenas tardes. Les presentamos la escuela Abraham Lincoln. Somos la clase de AP Spanish. Y les vamos a presentar un grupo de 4 con 2 diferentes obras. La niña y el poeta y Sebastián inventa cuentos. Gracias. Yo conocí una niña que tenía los ojos color del viento. Vivía en una ciudad en donde todas sus casas y sus edificios eran iguales. Todas las casas tenían los techos rojos, sus puertas y ventanas pintadas de verde y sus paredes blancas. Los edificios con sus muros grises, sus puertas y ventanas grises también, y siempre cerradas, como para que nadie pudiera hablar con nadie, como para que nadie supiera del otro. Las mesas, las sillas, los platos, los diferentes objetos eran tan parecidos unos a otros. Los animales tan similares que a la hora de yo querer saludar, acariciar o jugar con el perro o el gato que eran mis mascotas, pasaba tanto tiempo para distinguirlos de los otros perros y de los otros gatos. Las personas se parecían como las monedas se parecen a las cabezas de los héroes, o a esos números rodeados de laureles que también encontramos ahí. En esta ciudad no pasaba nada. Todo se repetía, Se repetía. se repetía, Así se le conocía. y así se la llamaba como la ciudad Donde no pasaba nada. Cierta vez, la niña quiso investigar el mundo. Quiso ver si fuera de su ciudad podía encontrar, aunque más no fuera, una flor con pétalos con distintas formas, colores y aromas. Y se fue de ahí. Caminó por mucho tiempo, hasta que encontró la casa de un señor, que casualmente era un poeta. El poeta se encontraba dormido, pero como buen poeta y distraído que era, olvidó poner trancas a la puerta. La niña empujó la puerta y entró a la casa del poeta. Observó que en la mesa de trabajo habían algunos libros, algunos otros sobre las sillas, entre los diversos objetos. Descubrió también que cada libro era diferente. Cada uno tenía portadas, ilustraciones, papel con texturas distintas, las letras incluso con tamaños, colores y formas diversas. Los fue tomando uno a uno amorosamente entre sus brazos y los fue leyendo, mirando, hasta que se quedó dormida. A la mañana siguiente, cuando el poeta se despertó, encontró a la niña durmiendo sobre su escritorio, arropada en libros. Le dio tanta vergüenza el desorden que en esa habitación se encontraba, que trató de arreglarla, poniendo uno a uno cada libro en las estanterías de la biblioteca. 1, 2, 3, haciendo el menor ruido para que la niña no se despertara, cuidando hasta el sonido de su propia respiración. Pero de pronto vio que la niña lo miraba con sus ojos Color del tiempo. La niña no le hablaba. Se encontraba suave, delgada, blanca, como una hoja de papel. La niña era ahora una hoja de papel. El poeta quiso escribir sobre ella uno de sus cuentos. Y escribió, y escribió, y escribió, hasta que sintió que la niña se iba formando nuevamente en una niña. con una sonrisa muy abierta en su rostro y una alegría muy grande en su corazón. La niña se despidió del poeta. Lo hizo con un beso y un abrazo que sonaba como el suave susurro de un roce de papeles, con la sonoridad de un libro cuando se hojea. La niña quiso volver a la ciudad donde no pasaba nada,
para contarle a todos lo que había pasado en la casa del poeta. Al estar ahí, justo enfrente de la puerta de la ciudad, se leyó en el brazo: yo conocí una niña que tenía los ojos color del tiempo. La niña quiso leer todo lo que el poeta había escrito en ella. Y leyó, y leyó, y leyó, hasta convertirse en este cuento que les estoy contando ahora. Chico llamado Sebastián. Sebastián era un niño como tú, o como tú, o como tú. Bueno, mejor para evitar que no podamos ponernos de acuerdo, encuéntrale tú su parecido. Sebastián se llamaba Sebastián, a secas. Eso sí, como tú o como yo, tenía sus deseos. Sebastián estaba deseoso de cuentos. Todo comenzó una mañana. Al terminar el recreo, entró a su salón de clases y dijo: Maestra, quiero un cuento. Y la maestra, con cara de asombro al principio y de felicidad después, le alcanzó a él y a sus compañeros de aula varios libros. Los libros eran bonitos, bien ilustrados, con buenos cuentos, pero esta vez Sebastián quería escucharlos, no leerlos. Al terminar el colegio, entró rápido a su casa y se metió a la habitación del abuelo. ¡Abuelo, cuéntame un cuento! El abuelo ni siquiera lo escuchó. Estaba profundamente dormido en su mecedora, frente al televisor encendido, con el periódico abierto sobre sus rodillas. Sebastián tomó el periódico con cuidado, lo dobló y lo puso sobre la mesa de noche. Apagó el televisor, luego la luz, y se retiró en silencio. Mamá, llegó diciendo Sebastián cuando entraba a la cocina. La mamá estaba rodeada de trastes sucios, un pañuelo en la cabeza, un delantal en la cintura, el trapeador en las manos, y dispuesta a limpiar todo para poner en la mesa del comedor el almuerzo recién hecho. ¿Qué?, preguntó la mamá con cara de estar enloquecida. No, nada. Creo que se me olvidó. Después te digo, respondió rápido Sebastián. Al llegar a la sala, se encontró con su papá que venía de la oficina. No llegó a decir nada. Fue su papá el que habló, mirando su cara deseosa de cuentos. No tengo tiempo. Déjame descansar un momento antes de almorzar y regresarme a la oficina. Estamos cerrando el año fiscal. Son días de locos. Sebastián no entendía mucho qué era eso del año fiscal, pero ni preguntó. Solo sabía que en ese momento al menos no lograría nada. ¿Qué iba a hacer? Lo que harías tú, o cualquiera de nosotros. Sebastián se inventó los cuentos que deseaba. Con la toalla grande tomar el baño, se hizo un turbante y jugó a ser alaíno, paseando por las amplias habitaciones del palacio, construidas por el genio, hasta llegar al salón de las 24 ventanas. Con el mantel que quitó de la mesa del comedor, se la colocó como capa que lo convirtió en Drácula por un ratito, y en Superman después. También extendió la toalla en medio de la sala para volar en una alfombra mágica, como Sinbad el marino, o en una guerra de la nave espacial, episodio 2, recién estrenada del cine. De inmediato tomó la escoba para montarse en un caballo rocinante como un Don Quijote en búsqueda de aventuras, o simplemente en una pequeña, o como Sinbad el marino enfrentando moros, o simplemente en una pequeña nave espacial intentando descubrir el pequeño asteroide B612 donde habita el principito de Antoine de Saint-Exupéry. Convirtió a Mango de Trapeador en una espada y fue Sandokan, el famoso
tigre de la Malasia. Luego D'Artagnan, el reconocido mosquetero de su majestad. O hasta el conde de Montecristo, a quien el abuelo acababa de leérselo. La sala con su sofá y sus sillas se convirtieron en un camino entre montañas escarpadas. O en una misteriosa ciudad gótica, por donde él, ahora Bruno Díaz, podía ser Batman. O en una muy intrincada selva, llena de serpientes, elefantes y gorilas. La lámpara, los cables de la lámpara principal se convirtieron en lianas por donde viaja Tarzán de búsqueda de a punto de ser devorado por feroces cocodrilos. Ahí fue cuando cayó al piso, con gran estrépito, con su último cuento entre las manos. ¡Ah, ya! Dijo la mamá, con grititos angustiados, como toda madre en estos casos. ¿Qué has hecho?, preguntó el papá, como todo padre en igual situaciones. Lo que ven, respondió avergonzado Sebastián, y explicó lo sucedido. Él ha volado imaginando, respondió el abuelo, ahora bien despierto. Y desde esa mañana, Sebastián ya no es Sebastián a secas. Desde aquella mañana se le llama Sebastián el Inventa Cuentos. Yo solo porque no